Qué diplomático es. Qué bueno es el Señor. Nos alegramos mucho. Sepan las personas que las primicias que empiezan, ¿cuándo empiezan? El día primero. Nosotros no creemos que las primicias es después de 3 días, no. Primicia es lo primero. Y la primicia es un asunto de todos nosotros. Para los que están avanzados, para los que empiezan, para todos nosotros, es la primicia que vamos a tener. Y allí vamos a tener unos predicadores excelentes que estamos preparando ahí. Así que prepárense. También Jayalía va a tener sus primicias aparte, porque ya se está haciendo una mujercita, hablando de iglesia, y van a tener sus primicias allá. Y nosotros vamos a tener las primicias aquí. Nos unimos el miércoles para concluir. Son 7 días de oración, 7 días de ayuno, 7 días gimiendo delante del Señor. Para todos ustedes ya les vamos a dar los horarios. El domingo próximo estaremos aquí para compartir este tiempo hermoso que Dios nos da. Pero ahora yo quiero compartir con ustedes una frase que ha sido muy criticada, una expresión que ha sido muy abuchada por algunas personas. Y hay un refrán por ahí, por la calle, que se usa mucho entre los artistas y personas de la farándula, que dice: todo el que imita, fracasa. Eso no es verdad. Y lo vamos a demostrar hoy, porque el tema de hoy dice: imitando lo bueno. Y esa amonestación y ese consejo viene directamente de Dios. Dice que imitar es un comportamiento que nosotros observamos en otras personas y lo reproducimos haciendo lo mismo que esa persona. En sonidos, yo creo que ustedes han oído muchos imitadores como Zavala y otros más que cantan igual que el otro, exactamente hacen lo mismo, porque los han observado mucho y los imitan. Dice que imitación también es una forma de aprendizaje, que nosotros podemos aprender mucho de otra persona en cuanto a sus tradiciones, sus costumbres, sus mañas o sus cosas buenas que tiene. Y por ejemplo, algunos ejemplos que nosotros podemos tener de imitación. La persona que imita al papá le dice: eres igualito que tu padre. Y yo le digo esto porque yo tenía, recuerdo, 9 años y caminaba mucho al lado de mi papá, y yo lo dejaba que él se fuera adelante y yo iba marcando los pasos. Tenía que abrir mis pies pequeñitos no podía hacerlo. Daba 3 pasos y ya no podía más. Pero yo quería poner los pies donde él lo ponía también, porque él fue para mí un ejemplo tan grande en integridad y en todo, y en bondad. Era un hombre muy bondadoso y yo quería ser como él. Yo quería imitarlo a él en todo. Así que en la imitación es una cosa que se copia de los tíos, se copia de la mamá. Eres igualito. Esa es una ofensa para algunos maridos que le dicen a la esposa: eres igualito que tu mamá. Pero se lo dicen en una forma de suegra y eso no es bueno. Lo mejor de imitar es que imitar es una amonestación y es un consejo de Dios. Dios nos da un consejo a todos nosotros. Es un vocablo bíblico. Y como es bíblico, lo estamos usando en el día de hoy. Y veremos al final de esta conversación lo importante que es imitar lo bueno y no lo malo. Dice la Biblia así en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esto confirma que la imitación es legal, que vale la pena imitar lo bueno. Y precisamente por eso es que estoy compartiendo este tema, para que nosotros seamos observadores en lo que estoy diciendo. Todos nosotros sabemos que estamos viviendo un tiempo irregular, difícil, un tiempo que asusta, un tiempo que a todos nosotros nos impresiona. Yo no sé a cuántos les impresiona en este tiempo una ciencia que hay por ahí que se llama la ciencia algo artificial.
inteligencia artificial. ¿Lo asusta eso a usted, Esteban? ¿O no? ¿A usted también lo asusta, profe? ¿A cuántos le asusta un poquito la inteligencia artificial? A verdad, verdad. A casi todos nos asusta, porque es algo desconocido. Cuando el teléfono, unos cuantos años, yo llegué a este país hace 46 años y no habían celulares, era solamente beeper. Y luego vinieron los Motorola y unos telefonones enormes que se asomaban y decían que iba a venir un teléfono que tú ibas a poder hablar con tu familia y lo iba a ver. Y todo, ¿será verdad? ¿Llegó o no llegó? Llegó. Bueno, cuando nos hablan a nosotros de estas cosas nos asustan un poquito, pero realmente estamos viviendo tiempos históricos. Las cosas que nosotros vemos, otros quisieron verlas y no la vieron. Y esta fue la enseñanza que trajo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 23 y 24. Jesús hablándole a los discípulos, dice, volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, los sacó aparte y le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Quiere decir que aquellos hombres, aquellos profetas, aquellas personas que hablaron en el nombre del Señor y dijeron las cosas que iban a pasar, ellos no las vieron. Y por eso Jesús le dice, ustedes son bienaventurados, porque ustedes están viendo lo que ellos dijeron que no lo pudieron ver. Pero si nosotros llevamos esto a otro plano, un poquito mejor, nosotros, usted y yo, tenemos privilegios que no lo tuvo Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los profetas tuvieron el privilegio de ver lo que nosotros estamos viendo hoy día. ¿Sabía usted que ellos no vieron la luz eléctrica? ¿No la vieron? Ellos no supieron de los espejuelos. Es decir, que la persona cuando ya llegaba a cierta edad ya no veían. Era una sombra lo que veían. Por eso fue que Jacob pudo engañar al papá, a Isaac, porque ya no veía. No había operación de los ojos, no había operación del corazón, cirugía. Las personas morían de una apendicitis. Es decir que cuando Daniel dijo, antes de que Cristo venga, la ciencia se aumentará, y nosotros hemos visto con nuestros propios ojos la ciencia aumentada. Ellos no vieron un avión y para nosotros es tan fácil ver un avión y montar en él. Yo conozco personas aquí, ni lo voy a mirar, pero viven en los aviones, ¿verdad? Se puede vivir más tiempo, a ver muchachón, pero se puede vivir más tiempo en el avión que en la casa. Yo conozco una pareja que vive más en el avión que en su propia casa. Han comprado como 3 casas y viven en los aviones. Yo creo que tienen una renta por allí. Ellos no pudieron ver los aviones. No. Ellos no pudieron disfrutar de un carro. Había unos carretos de caballo, eso fue al final. Al principio, cuando Faraón, unas ruedas de palo que tenían y se movían de esa manera. Así que no pudieron disfrutar de un fusil, lo que le gusta la guerra, era solamente una espada. Y los grandes reyes que inventaron los cañones, era una bola de una piedra así lo que tiraban, no era un explosivo. Hay tantas cosas que ellos desearon ver y no la vieron, y usted y yo la podemos disfrutar hoy día. No pudieron disfrutar un bote de motor como hoy nosotros lo hacemos. No pudieron disfrutar absolutamente de nada. No vieron un camión, Yanni, tú tienes un privilegio más grande que ellos. Ellos no vieron un camión de 10 ruedas, ni de 12 ruedas, ni 18 ruedas. Ellos no sabían lo que era eso. No existía nada más que la rueda de palo, como decíamos nosotros los muchachos. Es decir que nosotros tenemos esta oportunidad de ver esto. Pero estos hombres que no vieron eso, eran hombres de fe. Eran hombres de palabra. Eran hombres que no necesitaban firmar un contrato.
Eran hombres que se daban la palabra uno en otro y ponían una piedra y uno le ponía la mano arriba a la piedra y el otro también y decía, este es un pacto que nosotros hacemos, y eso no lo rompían ni los hijos. Nadie podía romper lo que los padres hacían. Y esos hombres que vieron esta oportunidad y vieron este privilegio, nos dejaron a nosotros un legado, el cual nosotros podemos imitar. Y cuando hablamos de imitar, pues me voy a remontar bien lejos y vamos a hablar de un hombre como Noé. Dice que la generación de Noé fue una generación horrible. Dice, la maldad imperaba, la incredulidad, y más que la maldad y la incredulidad, dice, la maldad llegó hasta el cielo. Y hubieron dos razas que se unieron y dieron gigantes. Y eran unos hombres enormes, enormes. Y fue cuando la familia de la generación de Set y la generación de Caín se unieron. Y dice que la generación de Set representaba a los hijos de Dios y la generación de Caín representaba al demonio, al diablo mismo. Y lo que surgió de esa mezcla humana fue tan profundo y tan malo que dice que surgieron los hombres más violentos de la tierra, era la descendencia de Caín. Y esa descendencia de Caín se unió a la descendencia de Set y fue algo terrible. Dice que la maldad se multiplicó de una forma que nadie lo podía considerar. La maldad era tanto que la Biblia dice la maldad subió al cielo. Era como un humo de violencia y de dolor. Los crímenes eran atroces. Ahora, este tiempo que también lo vivió Noé, yo quiero decirles a ustedes quién era Noé. Y según algunos historiadores, Noé era un hombre de negocios. Y es lógico pensar que Noé era un hombre multimillonario. Según algunos escritores, no es nada que yo confirmo, él se dedicó con sus hijos a comprar plata y oro. Y tenía mucho oro acumulado y mucha plata y por ende mucho ganado y muchas tierras y muchas personas trabajando con él. Y a ese hombre fue que Dios llamó para que hiciera el arca. No era menos, no podía ser otra cosa menos. Porque Dios tenía que llamar a una persona pudiente para que hiciera eso. La bendición fue que Noé tomó todo lo que Dios le había dado y se lo volvió a Dios y lo invirtió en aquel enorme barco donde se salvaría él y toda su familia. Así que esto es Noé. También era un hombre que sabía cultivar la tierra, sabía trabajar, porque después que bajó del arca se dedicó a cultivar la tierra. Ya no se dice que volvió a ser más el hombre de negocio que compraba plata y oro, pero ese era Noé. Y a esa generación mala, a esa generación violenta se enfrentó Noé. Y se enfrentó de la mejor manera. Yo quiero leerle una porción de la Biblia para que veamos el llamamiento que Dios le hace a Noé y espero que algunos de nosotros nos veamos envueltos allí. Dice la Biblia en el libro del Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, escucha esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Porque me arrepiento, dijo Dios, de haber hecho al hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer
y las mujeres de tus hijos contigo. E hizo así Noé, escuche la palabra, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, Dios le da ese mensaje por la noche. Viva conmigo un ratico esto. Dios le habla a Noé, le cuenta lo que va a hacer. Noé se emociona, oye la voz de Dios y dice: Señor, yo te voy a obedecer. Y al otro día, lo primero que tuvo que hacer fue enfrentarse a su familia. Y me pregunto yo, cuando ustedes se convirtieron, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador, ¿no se tuvieron que enfrentar primero a su familia? Y a veces el primer rechazo viene de la familia. En el caso de Noé, la familia se unió a él y juntos empezaron el trabajo que Dios les había encomendado. El trabajo consistía en dos cosas: en construir ese enorme barco de la madera que Dios le dijo que lo hiciera, y durante hiciera la construcción del barco tenía que predicarle a toda su generación, diciéndole que venía un diluvio y que tenían que arrepentirse, o de lo contrario todos iban a perecer. Quiere decir que aunque Dios había dado la sentencia, todavía dio una oportunidad para que las personas se salvaran, para que las personas alcanzaran la bendición del Señor. Sin embargo, la generación de Noé no aceptó el mensaje de Noé. Quiero que usted sepa que Noé también tenía sus socios. No crea usted que Noé era un cualquiera. Era el multimillonario de su época. Se asociaba con los hombres ricos de su época. Recibía las críticas de aquellos hombres y dolía, porque aquellos hombres sabían cómo criticar. Y la pregunta aquí que todos nosotros nos hacemos, y que usted también se debe de hacer: ¿cómo miraba la generación de Noé a Noé? Como un loco, una persona irracional. Porque como un hombre de la cultura de Noé, como un hombre de la estatura económica de Noé, como un hombre de a esa altura iba a hablar una estupidez tan grande de decirle al mundo que iba a llover de arriba cuando nunca eso había ocurrido? ¿Sabe un problema que tenía Noé? Noé no tenía pruebas de nada, no tenía señales. Y nosotros sabemos que cada vez que hay algo anunciado hay señales y nosotros podemos señalar, pero Noé no tenía la oportunidad de señalar nada. Él solamente tenía su fe y su confianza en lo que Dios le había dicho, y se enfrentó a los hombres más feroces de su tierra, de su época, y a las personas más criticonas de su época, y a los más violentos. No crea usted que Noé era un hombre que estaba desprotegido. Para Noé poder hacer eso tenía mucho guardaespaldas, tenía muchas personas que lo defendían. Nadie se podía acercar a Noé fácilmente. Y por eso Noé pudo lograr el propósito que Dios le había dado. Dice la palabra que Noé venció a su generación con las armas poderosas de su fe y su confianza en Dios. Y uno de los primeros héroes de la fe fue Noé. Noé fue primero que Abraham. Noé fue primero que todos. Noé fue el hombre que Dios usó para levantar en estandarte en alto la palabra de Dios. Y ahora por eso, si nosotros vamos a imitar lo bueno, y si vamos a imitar a alguien, debemos de imitar a Noé. Ahora, la pregunta es: ¿por qué imitar a Noé en este tiempo? Porque Noé tenía un mensaje igual que el de nosotros. Porque Noé se enfrentó a las mismas cosas que nos enfrentamos nosotros. Noé se enfrentó a un mensaje que no tenía sentido en aquel tiempo. Y como no tenía sentido en aquel tiempo, parecía ilógico. Nosotros hoy día tenemos más que lo que tenía Noé, excepto su fe. Porque él no tenía señales ninguna. Ahora, cuando usted le abre las escrituras, cualquiera le dice: oye, la venida de Jesús está a las puertas. Si hay una cosa cierta que el mundo entero sabe y no se quiere poner de acuerdo, es que se acerca el fin. Nadie quiere decir y señalar que la venida de Cristo se acerca, pero de que se acerca el fin, eso es cierto. Todo el mundo lo percibe.
Todo el mundo habla del Armagedón, todo el mundo habla de la catástrofe que se va a formar, todo el mundo le tiene miedo a la tercera guerra mundial porque no será una guerra tonta, va a ser una guerra muy violenta, muy rápida, una guerra destructora y todo el mundo tiene miedo a esa guerra. Sin embargo, eso no es lo que tiene que preocuparnos a nosotros. El mensaje que este hombre traía era un mensaje fuerte. Pero nosotros hoy tenemos un mensaje mejor que la amenaza del diluvio. Porque aquel día va a llover y nadie lo creía. Nosotros le decimos a la gente hoy, Cristo viene, ¿y qué hace la gente? ¿Cristo viene? Sí. Como va este mundo, ahora con todo lo artificial bonito que viene, con todas las cosas lindas, ¿cómo va a venir? ¿Cómo Jesús va a ser tan malo que va a interrumpir esta bendición tan grande, este avance tan grande que hay? Pero estas son las señales que Jesús dijo que Él venía como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y precisamente a eso es que nosotros tenemos que enfrentarnos en este tiempo en que vivimos. Nuestra iglesia se va a enfrentar a un año muy próspero. El año 2026 para IBS va a ser un año próspero en todo. Un año de crecimiento en todo. Un año de nosotros enfocarnos en esta realidad. Noé se enfocó en dar este mensaje y tuvo muy poco éxito. Porque fueron 120 años predicando que venía un diluvio y nadie lo creyó. Pero él fue fiel, él cumplió. Y uno de los hombres fieles de la historia es Noé. Y uno de los hombres firmes de la historia es Noé. Y uno de los hombres de fe es Noé. Entonces, si dice la Biblia que imitemos lo bueno y no lo malo, uno de los hombres que debe ser, por lo menos la imitación debe ser Noé. Ahora, cuando dice imita lo bueno y no lo malo, ¿sabe que durante esta semana yo he pensado en tantos hombres de la Biblia que brillan para mí? Uno de ellos es David, y entre ellos los discípulos de Jesús, Pedro y Juan y otros. Yo no sé cuál es la maravilla que usted piensa en la Biblia para usted. Yo no sé si usted piensa en Débora como mujer, si usted piensa en Gedeón como hombre, si piensa en hombres que hicieron cosas para Dios y dice, yo quiero ser como, eso es imitar, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener el mensaje que él tenía, yo quiero llevar la palabra. Yo no sé aquellos que han leído los generales de Dios como mi hermano y otros más, que han leído ese libro tan hermoso, esos tomos tan hermosos, y ahí hay tantos hombres que nosotros debemos imitar. Ahora, ¿todos los hombres tienen la perfección a la mano? No, ni aún Noé tenía la perfección, pero aquello tan hermoso que él tenía, aquello tan sólido que él tenía, aquello tan fuerte que él tenía, es digno de que nosotros lo imitemos en el tiempo de hoy. ¿Qué sucederá si nosotros en este tiempo somos capaces de imitar a Noé? Yo estoy seguro que el próximo año nuestra iglesia tuviera un cambio extraordinario. Hay algo en que la gente no quiere pensar. Yo estoy escribiendo ahora junto con mis hermanos acerca del rapto. Y tenemos 4 cosas importantes que vamos a hablar. Como en los días de Noé, el rapto, qué va a pasar después del rapto y el juicio final. Y realmente nuestros ojos están grandes así, mirando especialmente el rapto. Nosotros estamos hablando del rapto. Jesús viene por su iglesia, se la va a llevar como ladrón en la noche. La iglesia desaparecerá y por eso usted ponga su confianza en el Señor. Y esto es una trompeta que tenemos que sonarla bien fuerte. Los jóvenes, los adultos, los grandes, los pequeños, los sabios, los menos sabios y los más sabios, tenemos que poner atención. Los que tienen mucho y los que tenemos poco. Lo que puede alcanzar la gloria de Dios y lo que tú tienes para moverte en lo poquito o en lo mucho que Dios te dio. No ponga tu confianza en lo que tiene delante de tus ojos, sino ponla en el Señor. Porque en un abrir y cerrar de ojos va a suceder.
Y nosotros tenemos que predicarle al mundo. Si hay un mensaje de verdad que la iglesia se tiene que empapar, y si ustedes no se empapan, no se mojan de ese mensaje, yo me voy a derretir predicando 5 veces el mismo mensaje hasta que lo entiendan. Porque cuando usted sepa que Jesús viene otra vez, que el rapto es una realidad, que dice descenderá del cielo y no va a venir con trompeta de Dios. Ese que viene con trompeta de Dios es Jesús con su iglesia. Pero cuando Jesús viene por su iglesia, viene como ladrón en la noche. Y de pronto, ¿y dónde está la que estaba al lado mío? Se fue. ¿Y dónde está el que estaba al lado mío? Se fue. Si eso sucede, prepárese a llorar. Porque ya usted sabe que usted va a pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Estoy hablándole a la iglesia. Estoy hablando a nosotros los creyentes. Y esto tenemos que tenerlo bien grabado en la mente. La venida de Jesús es un axioma. Es una verdad que no se discute. El rapto es un axioma. Es una verdad que no se discute. Y en un abrir y cerrar de ojos eso va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, ya no hay arreglo. Después de eso viene la persecución. Viene la gran tribulación. Se levanta la bestia, se levanta el anticristo, se levantan, y no voy a mencionar ni señalar a ningún departamento o persona en la tierra, porque eso solo Dios lo sabe lo que va a pasar. Pero de que eso viene, viene. Y viene, ¿por qué nosotros podemos hablar? ¿Por qué yo puedo hablar de esta manera después de conocer al Señor por tantos años? Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y lo que está escrito aquí, tarde o temprano se va a cumplir. Dice, nada lo podrá evitar. Absolutamente nada va a poder evitar que Jesús venga. Y yo creo que a veces hay que predicarle más a la iglesia de que Cristo viene otra vez que a los inconversos. Porque cuando nosotros estemos convencidos de esta verdad, entonces la boca de nosotros nadie la va a cerrar. Vamos a abrir nuestra boca en el trabajo. Le vamos a hablar a nuestros hermanos. Si usted quiere tener una experiencia esta semana, haga esto. Acérquese a la persona que está a su lado y dice, oye, ¿qué tú crees del rapto de la iglesia? ¿Qué tú crees de la venida de Cristo? Háblele a los inconversos para que usted vea que ellos saben de esto. O lo van a negar o lo van a rechazar. Y usted va a entrar rápidamente va a entrar en una polémica. Rápidamente usted va a entrar en un debate y usted va a poder hablarle a las personas y decirle, tú no sabes del rapto, pues mira, yo te aconsejo que te prepares. Y nosotros vamos a tener una preparación cuando entre el año sin que haya un solo miembro de la iglesia que se escape, para conocer perfectamente cómo sucederá, porque la Biblia lo aclara muy bien. ¿Cómo va a ser el rapto de la iglesia y qué mensaje tenemos nosotros que llevar en este tiempo? Dice, imitando lo bueno y no lo malo. Allá afuera hay mucha gente imitando lo malo. Nosotros vamos a imitar lo bueno. Allá hay mucha gente obedeciendo lo malo. Nosotros vamos a obedecer lo bueno. Allá hay mucha gente contradiciendo a Dios. Nosotros vamos a bendecir a Dios. Allá hay mucha gente que no quiere saber de Dios. Nosotros vamos a abrazar a Dios. Allá hay mucha gente que los primeros días del año van a hacer cosas terribles y nosotros vamos a hacer cosas llenas de bondad, llenas de gracia y llenas de bendición para nosotros y para nuestra familia. Mi consejo en el día de hoy es que imitemos lo bueno y no lo malo. Y si usted no se ha preparado para el día que el Señor va a desaparecer su iglesia de la faz de la tierra, yo le digo que es mejor que usted se prepare. Entre todo lo que yo estoy contento con los estudiantes que tengo, estoy contento con la iglesia, yo estoy contento aún con los que están de viaje por ahí caminando y viendo su familia, me siento contento y agradecido de ellos, pero estoy más contento que usted puede tener otra expresión de David, otra expresión de Débora, otra expresión de Gedeón, que son las que tenemos que imitar, pero no vamos a imitar a Pablo cuando le echó la saliva arriba a Bernabé y casi se fueron a las manos. No, dice imita lo bueno y no lo malo.
Y si nosotros hacemos una selección de aquellas cosas que tenemos, aún lo que nosotros consideramos malo se va a poner muy pequeñito así y se va a desaparecer. Imita lo bueno y no lo malo. Que el Señor te bendiga.